¿cómo están? Abrimos las puertas de Casa Vieja. Hoy entra un poco el sol por esta galería de techos altos y bueno, como siempre, te quiero contar algo que sucedió en algún tiempo, 1964, y algún lugar, la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, y un colegio que ocupa una manzana entera, el Colegio de la Inmaculada Concepción, una manzana ubicada enfrente de la Plaza 25 de Mayo, que tiene en uno de sus laterales a la Casa de Gobierno, y enfrente de este colegio a los tribunales de la provincia. Allí llega en 1964 un maestrillo, alguien que no era un cura, Jorge Bergoglio. Venía de hacer sus estudios en la Compañía de Jesús y como ya estaba avanzado en su licenciatura en filosofía, se le decía maestrillo porque venía a dar clases en este colegio que era solo para varones, pupilos y externos. Allí llega este maestro y amigo, como muchos que lo conocieron en ese tiempo hablan sobre nuestro luego Papa Francisco. Dicen que era en realidad en aquellos tiempos una instrucción muy dura, muy seria, la que recibían estos alumnos, pero que sin embargo llega Francisco y se lo ve caminar con sus zapatos de suela de goma, lentos y casi sin hacer ruido, y con su tono suave al hablar. Dicen que enseguida se ganó la simpatía del alumnado. En este tiempo, el Colegio Inmaculada daba instrucción desde quinto grado hasta quinto año de la secundaria. Y bueno, él llega para enfrentarse a los alumnos de tercero y cuarto año para dar filosofía. Se presenta este maestrillo con 28 años de edad y se gana la simpatía, la amistad de sus alumnos. Siempre con este buen humor tan típico, les hace una pregunta que sirvió de presentación. ¿Qué es el arte? Y allí los alumnos, interesados en quedar bien con el maestro recién llegado, practicaron un montón de respuestas para luego Jorge Bergoglio decirle, bueno, si te quedas afuera en el patio y hace mucho frío, ahí van a saber qué es el arte. Y el alumnado no entendía a qué se refería este maestro, hasta que Francisco, con una sonrisa, les dice, el arte es pararte en el medio del patio en camiseta cuando hace mucho frío, eso es el arte. Bueno, se sonrieron todos y así avanzaba en su contacto con el alumnado Jorge Bergoglio. Dicen que en otro momento, y ya relacionado a la literatura, preguntaba quién es el autor del Quijote, si Cervantes o Anónimo. Entonces uno de los alumnos le dice, Anónimo. Entonces Jorge Bergoglio les dice, ¿cuál? ¿Juan? O no recuerdo ahora, supongamos Nicolás. Y el alumno le dijo Juan, lo que provocó la risa y un poco el jolgorio de todo el curso, sumando la sonrisa de Jorge Bergoglio a las carcajadas seguras de estos jovencitos. Bueno, les quería traer un poco ese perfil de nuestro luego Papa Francisco, con algunas características que seguramente conservó toda su vida. Ustedes lo sabrán asociar. Así que aquí trajimos estas anécdotas a Casa Vieja porque hoy tenemos una visita también especial, como todos los que golpean y aquí se abre la puerta y se produce el encuentro. Hoy vamos a charlar un ratito, conversar con José Milesi, el padre, el sacerdote José Milesi, que viene generosamente a sentarse, a tomar un licorcito y a charlar, a llenarse del ambiente
de nuestra, de todos, Casa Vieja. Y seguimos en Casa Vieja, este lugar que muchas veces nos sorprende y realmente nos abraza, ¿no? Esta casa tan linda, tan especial. Y comenzamos hoy este encuentro charlando, contándoles algo de lo sucedido, de los hechos, de las situaciones lindas donde participó el Papa Francisco. Y también tenemos un poco relacionado a la vida de la fe o la vida con fe, la visita de hoy, porque se ha venido con nosotros y está acá cerquita, ¿eh? No es que Muy tomó poco. un No, no, avión, no. ni tomó un tren, se vino caminando porque estamos cerca aquí de la Parroquia Inmaculada Concepción, el padre José Milesi, que si me permite, le dicen Pepe, ¿no? Al padre José. Tuve muchos apodos durante mi vida, digamos. Algunos se pueden nombrar, otros no se pueden Ah, nombrar, pero bueno, para mi familia era el negro. que de negro padre yo no te veo. No, no, pero a comparar, yo tengo un hermano mellizo, digamos, que era rubio, bayo, y Ah, yo era el morochito, digamos. Yo salí más a la corriente étnica de parte de mis abuelas ajá, y mi hermano más a parte de mis abuelos, que eran rubios, rubios, de ojos claros. Entonces, nacimos mellizos. ajá. Uno era rubio, rubio, bayo, bayo, mi hermano, y yo era morochito. Entonces siempre fui para mi familia el negro. Después fui el padre Pepe, digamos, pero por el... ¿Y los amigos antes del sacerdocio? No, ahí me decían de cualquier cosa, No, no digamos, se no puede se repetir. puede Pepe. No, No no, se puede no, repetir. no, generalmente teníamos apodos, pero apodos singulares, digamos, qué sé yo, digamos, los más o menos generalmente si tenían cercanía con la familia nos llamaban como el gringo, viste, más por la tradición italiana, digamos, qué sé Claro. yo, de la No, familia. José, solamente José. José Ramón, José yo Ramón. tengo los dos segundos nombres de mis abuelos, los dos segundos nombres, Entonces, José Ramón. Milesi. Ah, nada más. Sí, pero tengo los dos segundos nombres. Mira, mi abuelo paterno se llamaba Rodolfo José, me pusieron José, Ah. y el otro Jacinto Ramón. Yo le agradezco que no pusieron los primeros. Hubiera sido el primer acto, digamos, de separación de mis padres, digamos. Padre, ¿vos dónde creciste? Yo crecí en la ciudad de San Justo, aunque tengo que decir que la familia no es propiamente de San Justo, la familia materna es de Videla, y la familia paterna de Angeloni. Y a su vez, la parte de la familia paterna, la abuela, era de Emilia, así que es una conjugación de pueblos de la zona Sí, sí. y después se asentaron en San Justo, más o menos, bien, bien se asentaron en el 78, 79. Ahí mi viejo más o menos se casa con mi mamá, que era de Videla, se quedan en San Justo y ahí empieza a proliferar la familia Milesi porque somos 7 hermanos. 7 hermanos, qué Sí, lindo eso. para algunos será lindo, para Sí. otros un poco difícil, pero bueno, ahí empezamos, digamos, así que ya nací en la ciudad de San Justo. De italianos, ¿no? Hay, Angeloni. sí, todas generalmente son a italiano, corriente alguna española, digamos, pero son los grandes grupos inmigrantes que llegaron a la zona. ¿Y vos tuviste abuelo? Yo tuve, mi abuelo materno vino de Mallorca No, y mis o sea, abuelos, con sangre todos italiana. mis abuelos, ellos habían venido, calculo que, viste, hay algo que se borra un poquito en la historia porque no conocemos, pero los que vinieron fueron los bisabuelos, Ah, digamos, ajá. y vinieron de muy jóvenes, así que habrán venido para la Primera Guerra Mundial, más o menos que hicieron la primera ola Sí. inmigratoria y se fueron asentando, digamos, en distintos lugares O sea que poblados. a vos no te llegó de pronto eso de saber algo del idioma de los No, abuelos mis o de las abuelos hablaban costumbres. palabras en italiano, digamos, viste, algunas malas palabras, digamos, qué sé Ajá, yo, digamos, pero nada más que eso, sí, digamos, de sí, los, sí. de los abuelos. Ajá. Después ya hablaban castellano, así que no, Castellano. español, digamos, no sé. Padre, ¿y vos cómo compartiste? Porque está, yo siempre digo, nosotros somos tres, pero digo, qué lindo deben ser esas familias grandes, con Y muchos nosotros éramos, hermanos. éramos más o menos todos, los varones todos seguidos éramos, más o menos.
sí. Así que compartíamos generalmente con los hermanos varones y bueno, después teníamos había los primeros tres varones fuimos seguidos y las tres mujeres también seguidas, porque en un periodo más o menos de 7, 8 años tuvieron la Nacieron dos. mayor parte de los hijos. No, hay uno que quedó rezagado, Ah, vino después, pero fue el último, el Eduardo. ujú, Pero, y bueno, y el compartir con ellos generalmente y con los abuelos. Los abuelos paternos estaban a 200 metros de casa. Nosotros vivíamos en la casa de mis abuelos. Por más que mi vieja era ama de casa, digamos, y se encargaba, digamos, de todas las actividades para sostener seis en esa época, pero generalmente los abuelos copaban, digamos, la vida y hacíamos nuestros juegos, jugábamos a la casita, digamos, a la enfermera, qué sé yo. Bueno, después generalmente las actividades deportivas eran el fútbol, digamos. y todo escuela, yo ahora medio estoy en la parte de preguntona, porque por ahí son las cosas que uno desconoce, ¿no? Pero escuela, todo sucedió, salvo el seminario, en San Todo Justo. sucedió en San Justo, digamos, todo en San Sí. Justo, porque el nivel inicial lo hice en la escuela Laines, la escuela, una de las escuelas más cercanas a casa. Después se ve que papá nos mandó a la escuela normal que había hecho, al principio estaba en el centro de la ciudad, después sería la entrada del pueblo de San Justo, digamos, yendo de acá de sur a norte. Se hizo un gran edificio que compartía con la escuela de comercio. Así, pero teníamos que más o menos hacer 3 kilómetros todos los días en bicicleta, íbamos. Casi todo el grupo familiar Sí. acompañado los primeros años con papá o con mamá, íbamos todos en bicicleta, más o menos 2,5 kilómetros para llegar a la escuela, que no era lejos desde la Y mi perspectiva que a mamá, veces contaban los abuelos, que a veces nos sí. contaban anécdotas de que tenían que hacer kilómetros y kilómetros para poder llegar. Mi mamá siempre contaba, padre, ella iba a caballo ¿Sí? y tenía que cruzar todos los campos de acá de Empalme para llegar a la escuelita de Campo Juliet, que sabía que estaba predestinada mi mamá, con el apellido, a después conocer un Julier o Julier, que era de un tío de mi papá, donó ahí ese campo, y ella llegaba a la escuela Juan de San Martín, ¿no? Ujú. El papá del general San Martín, y ella iba a caballo, ¿no? Para poder ir a la escuela. Y bueno, a vos te tocó más No, no, por fácil. eso nosotros nos quejábamos a veces en invierno porque salíamos temprano, 6:30, y a veces los días de helada, digamos, uno llegaba con todos los dedos y las manos agarrotadas, digamos, del frío, y los abuelos decían, si ustedes sufren, digamos, nosotros teníamos que hacer, ¿Viste digamos. el recuerdo? Lo siento eso. Yo creo que está bueno la referencia de los abuelos en la vida de uno, ¿no? Sí, Yo no los conocí, es pero debería ser inconcebible la vida de uno sin los abuelos. sí, Yo tendría que pensar, digamos, no llevarse a los abuelos antes de exacto. que los nietos crezcan. Sí. Yo tuve uno solo y un poco distante y me perdí los otros tres y Yo hubiese tuve, estado muy bueno. yo tuve, gracias a Dios, los cuatro hasta ya edad adulta, hasta Qué casi lindo. fallecieron cuando entre que yo tenía más o menos 30 y 40 años, Oh, los abuelos. Así que los pudimos disfrutar a los abuelos. qué lindo. Sí, la Padre, verdad. ¿y tus padres están vivos, no? Sí, sí, Sí. son dentro de todos jóvenes todavía, digamos. Mi viejo tendrá alrededor, pues yo para la fecha y para la edad, digamos, soy muy malo, digamos, pero 72 años, papi, y digamos, mamá 69, 70 estará por acá. Joven. Mamá me acuerdo siempre el cumpleaños, bueno, el de papá también el 11 de noviembre, pero el de mamá siempre porque es el 8 de marzo, Ah, que es el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer. claro, Entonces, bueno, entonces tengo que asociar y más o menos me acuerdo del cumpleaños de mamá para llamarlo. eso sí que es una referencia. Padre, ¿y vos cómo manejás? Porque después sí voy a llegar, ¿viste? A que Sí, charlemos sobre seguro, lo que todo el mundo quiere charlar de pronto frente a un sacerdote. Pero ¿cómo el hecho después de estar en el seminario, cómo manejaste el tema de la amistad? Porque siempre uno asocia erróneamente sí, el sacerdote con cierta soledad, ¿no? Que creo es que es imposible, erróneo. erróneo. Una soledad más, no la compañía de las multitudes, Ujú. sino esa compañía más personalizada que es el amigo, esas personas. ¿Conservaste amigos a lo largo de la vida hasta ahora? Sí, mira, conservo con un montón de amigos, digamos, qué sé yo. Sí, Y con todos trato de tener una relación siempre cercana que se emparente más con la amistad
que con otro tipo de Sí, relación, sí. ¿viste? Eh, no es una En esta relación. época Y de amigos la tengo, juventud. digamos, pero Va, sos ¿cuál? joven, perdón. Sí, sí, no, pero ya 25 años, digamos que no, ya cumplimos 25 años que salimos de la secundaria. Sí, incluso tenemos el grupo el grupo, digamos, de los que terminamos la época secundaria, que fueron los que establecimos más lazo de amistad. Sí hay una circunstancia histórica y espacial y temporal, qué Claro. sé yo. La mayor parte siguen en San Justo, hay algunos en Santa Fe, y viste, a mí los derroteros pastorales, porque estuve en Gobernador Crespo, estuve en la zona de Pilar, muchas veces te sustrae al encuentro, digamos. Claro, Ellos se claro. encuentran, pero generalmente los encuentros son el día sábado o domingo, digamos que para mí es una realidad muy difícil, digamos, del punto de vista pastoral, son los días que vos tenés celebraciones en distintas comunidades. Entonces, uno quedan los amigos, esos amigos, con el lazo de amistad, digamos, pero muchas veces ya visto desde la lejanía y de a veces de un mensaje preguntándonos cómo está, digamos, qué sé yo, o el deseo de feliz cumpleaños que tenemos dentro del grupo y nada más que eso, porque incluso yo a San Justo voy muy poco, digamos, o sea, tendría que ir más, todos me retan Mm, que a veces me olvido de mi familia, pero el poco tiempo que voy a San Justo y lo dedico generalmente a mi familia, que ya lo visito poco, digamos. claro. O sea Pero que después lazo de amistad trato de establecer en cada con la lugar, mayoría, sí. en En cada cada lugar lugar donde donde estás. estuve, y en donde estuve, tengo lazo de amistad, sigo volviendo, digamos, para poder compartir un poco con ellos, digamos, en los distintos poblados, en las distintas comunidades parroquiales. Por eso, si uno quería hacerse cura para hacerse solo, para estar solo, No no. va por ahí. No, en todo caso se hubiera hecho monje, qué sé yo, Claro. digamos, más vale, digamos, pero Sí, tampoco porque el monje tiene su sí, característica de vida comunitaria, tener que sí, compartir. sí. Pero no, no, la amistad, digamos, debería ser fundamental, digamos, en la actividad pastoral de un sacerdote poder tratar de ser amigos de todo. Es cierto, digamos, que a veces uno no puede brindarse a todos de la misma manera, cada uno, viste, a veces la amistad se liga más por una cuestión social, una cuestión cultural, digamos, de cierto partidismo, pero bueno, por lo menos la apertura para el vínculo, para la Sí, relación. pues siempre esto de ir, no es tan frecuente Ujú, de ir de un lado al otro, pero esos desarraigos, sí, de alguna manera, a uno le da la idea de que, bueno, es como que se encariña, ujú, se forman lazos, más allá de, siempre está la base de la fe, de la religiosidad, pero bueno, y que después produce, al cambiar de lugar, como un corte, como sí, que la amistad de alguna manera no puede ser tan eterna, tan no, de pero permanente. pero se puede purificar en el sentido, viste, que yo a veces la amistad que teníamos en la época de la adolescencia era compartir todos los días junto con los amigos. Y tener cierta identidad, Claro. ¿no? Y compartir, digamos, íbamos a Sí, jugar a la pelota, después nos juntábamos en esta casa, después a la noche salíamos, digamos, bueno, era como, eh, vamos a poner, si tomamos la etapa del amor afectivo, de pareja, digamos, bueno, esa sería como la etapa de enamoramiento, sí, de la amistad, y después se va purificando y vamos manteniendo los lazos a través del tiempo de la forma que el espacio y el tiempo nos lo permita, digamos. Entonces, tal vez se va purificando, digamos. No pasas por estar todo el por esa día presencia juntos, física. sino por saber que puedo contar siempre con el otro está, digamos, frente a una situación particular de vida, puedo encontrar en el otro un consejo, digamos, un sostén, una Ah, qué ayuda, lindo lo digamos. que decís. Entonces, es como que tal vez se va purificando la amistad para hacerse más profunda, digamos. Qué lindo eso que decís. A mí me pasa a veces que yo digo, tienen que estar, ¿cómo? Si no estás, ¿no? Claro. No te veo nunca, ¿dónde está la amistad? A veces, Sí, por eso digamos, todo depende todo dependerá de la circunstancia, digamos. sí, sí, Lógicamente que, a ver, si estamos a 20 metros y tiene que posibilitarse el encuentro para la amistad porque es la posibilidad que tenemos. Sería un grave error que caiga en algo puramente conceptual o tecnológico. Bueno, nos sí, mandamos es verdad. mensaje, nos mandamos mensaje por Sí, celular. sí, Estamos a 20 metros, digamos, ¿por qué le vamos a mandar mensaje por celular? Vení,
tomamos unos mates, tomamos un café, digamos, que yo, o una cerveza, lo que sea, y compartimos un momento. Te detengo ahí, padre, ahora que nombraste, que pocas veces he hablado de ese tema y es un problemón a la vez, es una ventaja y un problemón. ¿Qué pensás de, que sé que las utilizás y muy Sí. bien, de la tecnología, el tema del uso del celular, las redes, todo esto que está pasando en el mundo, que es una... Viste, ¿Qué como, opinas un poco? O ¿cómo te sentís con eso? no, a ver, me siento cómodo, digamos, si no tengo que manejar. O sea, No. si no tengo que manejar. Yo incorporé la tecnología, no nací con ella, así que, digamos, sigue costando, digamos. Pero bueno, hay gente que alguno que te asesora, digamos, qué sé yo, Claro, para cosas, pero eh, en algunos casos es buen, viste, ella no es buena ni mala, digamos, dependerá de la intención que tal vez uno le aporte, porque a ver, si, si yo puedo charlar cara a cara con vos, prefiero charlar cara a cara con vos, digamos, es decir, no, la cercanía, el diálogo, la visualización del otro, creo que enriquece mucho, digamos, el momento y el encuentro. Sí, estaríamos a 500 kilómetros de distancia y bueno, sí, toleraría, digamos, la llamada por teléfono, digamos, o el uso, digamos, de algún medio para poder comunicarme con vos. Pero, viste, por eso se convierte en una ayuda si permite el vínculo y en la relación, sin que me permita olvidar los vínculos cercanos que a veces tengo en mi vida, viste, hoy hay gente que se vincula, digamos, con gente de Venezuela, de Perú, de Chile, digamos, y a veces no se vincula, digamos, con los vecinos, digamos. Entonces, es decir, ahí como que la tecnología se la usa de una manera, por eso el problema no está en la tecnología, sino que está en cómo lo en usamos. cómo llegamos a usarla, digamos. A veces puede ser algo que nos ayuda y nos potencia, en el sentido de que me permite, digamos, eh, expresar o ser una extensión de mi personalidad en aquellos lugares o en aquellos rincones que no llega. Uno, digamos, del punto de vista físico, digamos, porque no Sí, se puede estirar como el hombre elástico, sí. pero en otro puede convertirse en un obstáculo si me termina cerrando al encuentro cercano con aquellos con los cuales comparto mi vida. Claro, ahí vos lo ves desde lo que es la comunicación. Sí. Después el otro tema es y sí, uno no, así como, Y por pero supuesto, está lo bueno que podés hablar, seguirá, está dependiendo, que a veces seguirá dependiendo de la intención del corazón, digamos. Es decir, como las palabras, ¿viste? las cosas no son malas ni buenas, Eh, digamos. como Lo que las podemos palabras, ser malo o bueno somos nosotros, claro, digamos, que de nuestra libertad podemos elegir eso para hacer el mal, digamos. viste que por ahí quienes Sí, escribimos decimos, ¿cuál es la mala palabra? No hay mala palabra. exacto, Está en la claro. intencionalidad que vos le das a la Y a palabra que veces a usás. la gente le cuesta entender eso, digamos. Sí, Que uno puede utilizar una palabra que tal vez no sea socialmente, qué sé yo, sí, aceptada reconocida, o usada, pero sí. que la uno la usa desde el cariño, desde el Sí, afecto, desde lo chabacano, digamos, qué sé yo. Y no, viste, no, pues usted dijo mala palabra, padre. No, yo no dije la mala palabra, digamos. Nunca tuve la intención de sí, lastimar, sí, claro. la intención de herir y de humillar, digamos. Al Está contrario, claro. digamos. Es la intención que uno le da, porque uno puede ser una palabra muy bonita Sí, y y ya también puede ser, intentar sí, usarla sí, con o una palabra intención dañina. reconocida, digamos, qué sé yo, digamos, pero vos si vos tenés la intención de herir, de lastimar, y se convierte en una mala palabra. Y yendo por esos lados, una pregunta media, porque a mí me tiene un poco asustada, quizás como subcreadora, Sí, porque yo no soy, yo soy creyente, yo digo, creador es Dios, yo sí. soy sub, que trato de crear a partir de la creación algunas Sí, antes cosas. se llamaba co-creador, Ay, no, co-creador. pero es mucho, No, ya sé, pero digo, pero, es mucho. Pero bueno, que escribo, ¿cierto? sí. Y el tema de la inteligencia artificial. ¿Te has puesto a pensar en eso, padre? Y digo, Dios, mirá que no es Ujú. comparación, ¿no? Pero, y esa inteligencia artificial que puede crear hasta ahora tantas cosas. Sí, sería un paso muy significativo para la humanidad. Eh, creo que es un elemento que podría proporcionar una gran ayuda si se usa bien a la humanidad. Y si se usa mal,
podría generar tremendo hecatombe o tremendo desastre. Pero bueno, volvemos a lo mismo, digamos. La función, la función de bondad o maldad no está impuesta por la inteligencia artificial, sino por el corazón de cada uno de nosotros, digamos. Porque uno piensa, digamos, lo que podría, eh, viste, en la inteligencia artificial está contenido más o menos el pensamiento de la humanidad entera y los razonamientos lógicos que pueda hacer, digamos, a través de cálculos probabilísticos, qué sé yo. Entonces, ayudaría mucho en muchas áreas. De por Distintas. sí, digamos, ya hay como muchos análisis en el ámbito de la medicina. En cualquier ámbito, digamos, podría tranquilamente ayudar, digamos. Por eso creo que no sé, un pensador hablaba de la época del descanso, digamos, qué sé yo, en el cual el ser humano va a tener o va a estar asistido por androides, digamos, o humanoides, no sé cuál es la palabra, sería la más certera, pero bueno, entonces uno te dedicaría a descansar. No sé cómo nos beneficiaría desde el punto de vista humano si podría nosotros encontrar un sentido a la vida solamente en el descanso, porque a veces uno se aburre del ocio, digamos, y Ese ocio. necesita estar creando, generando algo, digamos, pero viste, todo lo que vos puedas generar desde nuestra estrechez mental, podemos decir, Sí. es ínfimo, inferior 10.000 veces o 1.000 veces a lo que puede generar algo que tiene todo el pensamiento de la humanidad, digamos, ni siquiera una obra de arte podríamos expresar con tanta precisión, con tanta belleza como lo podría hacer Por eso me una preocupa. máquina. Bueno, por eso es decir, Sí. ahí habrá que ver, digamos, cómo resolvemos las dificultades del corazón de lo que todavía estamos acá. Generalmente, más o menos a veces escuchando un poquito, algunos que leen un poquito, porque yo mucho Sí, sí. todavía no me involucré, digamos, en la reflexión sobre eso, pero bueno, los que muchos plantean de los que están detrás de esto, termina siendo como una especie de anulación de lo humano, digamos. Nosotros quedaríamos como en una etapa previa de la escala evolutiva, digamos, sería como un paso, bueno, no tendría que ser ese el sentido, una cosa que uno le pueda brindar a la humanidad, Que sea una claro, herramienta, ¿no? claro, pero ¿viste? Para estas personas que a veces se presentan como pope Sí, sí. a nivel mundial y, viste, eh, el desarrollo de eso implicaría una destrucción de lo humano. Y no, lo humano tiene que ser salvado, siempre. De por sí es lo que Dios ha salvado, así que muestra radicalmente la importancia, por lo menos desde la fe que uno tiene, Sí. la radicalidad y la importancia que tiene la vida humana. Padre, y ahora sí te voy llevando Sí. a la conversación para otros lados, aprovechando que está acá en Casa Vieja, que tenés este ratito, vos sos muy activo. Pero hoy es 1 de mayo, digamos. Ah, Pero no sé si podría, bueno, te vamos a tener que editar, no, ¿no? está Sí. bien. Somos Sí. expertos Eso. en Casa Vieja. Pero En hoy tu caso lo edita. hoy es un día que no se trabaja. Se la- Así que por eso, bueno, te hice trabajar yo acá. No, esto no es trabajo, esto no es trabajo. Hablar no le cuesta al padre, por lo menos. Padre José, padre, contame, ya sé que son momentos muy, pero viste que es esa intriga. Yo lo que me acuerdo, mirá vos, lo que te voy a, nada que ver con lo tuyo, que yo no estaba tan cerca de la iglesia, estaba en el patio de mi casa anterior, era un sábado a la mañana, ¿cómo no lo puedo explicar? Yo sentí, no era una voz, pero era algo adentro, que era una voz, pero no era una voz física. Dije, me tengo que ir a la iglesia a anotar para ser catequista. Ujú. Y yo nada que ver. Me levanté, me fui, no conocía ni al cura, lo conocí indirectamente al padre Ricardo Cosio, y golpeé. Y me abrió la puerta. ¿Y está bien? Y me dijo, ¿qué pasa? Quiero ser catequista. Ay, qué bueno, estamos rezando, Estamos porque por se ahí. nos fueron 5. Y ahí retomé mi relación más, un poco más cercana con Dios. ¿Y a vos qué te pasó? Para que Mira, tomaste esa decisión, ese camino tan... el camino es como una consecuencia posterior. Mi familia era, vamos a ponerla desde los parámetros más o menos normales, era practicante, digamos. Mis papás, digamos, nos bautizaron desde pequeñitos, nos enviaron a catequesis. Ellos formaban, especialmente mi viejo, formaba parte de grupos eclesiales, estaba la Acción Católica en la de San Justo, pero también estaban
trabajando intensamente en una de las capillas más cercanas a casa, que era la capilla San José Obrero. Así que, y también tenían como tarea pastoral en esa época, había una cruz que recordaba desde el año 1900, los 500 años de la evangelización de América. Y bueno, en ese monumento se rezaba todas las semanas, un día, el rosario, así que también participábamos, y a cruz, y es decir, la vida, tenía una vida práctica Sí. de, de fe, digamos. De por sí teníamos ciertas normas en casa, impuestas, digamos, por papá, digamos. Es decir, nada de pelo largo. Ah, bueno. No, nunca fue militar, hizo el servicio militar, pero digamos, Sí. ni pelo largo, ni arito, Ah, ni tatuaje, por lo menos mientras vivíamos bajo casa. Y después, sí, como la obligación impuesta, si bien ellos nos llevaron, de la misa dominical. Vos podías elegir, digamos, porque en San Justo había misa el sábado a la tarde, el domingo a la mañana, claro. de temprano, qué sé yo, media mañana o cosas. Vos podías elegir, pero tenía esa obligación. Y después tenía eh, 2 veces al año para Cuaresma y para Adviento, digamos, que son los tiempos de preparatorio, el sacramento de la reconciliación o la confesión. Esa era como práctica que No podían faltar. vos tenías que ir. No sé. Ahí salían los 7. Los 7. Los 9, porque éramos, digamos, mamá, más yo dos. Porque ellos acompañaban, ellos no. Sí. Ellos iban, Eran ejemplos, digamos. claro, trataban de. No, y en eso, digamos, tengo que decir que fueron ejemplos, digamos, de vida cristiana, digamos, de bondad, de generosidad, de cercanía, así también como mis abuelos, digamos, así que a mis abuelos capaz que les faltaba un poco la práctica, no de la oración, porque la oración la tenían, digamos que yo, pero sí la práctica de la misa era como algo que todavía no habían incorporado, no incorporaron en su vida, digamos, pero iban cada tanto a alguna celebración, pero bueno. Entonces, el proceso fue un proceso sano, podemos decir, hasta los 12 años. 12 años, y después ya empezamos la época de la adolescencia, que era un proceso en el cual iba, rezaba, mantenía ciertas costumbres, pero a su vez tenía la vida de todo adolescente. San Justo era una ciudad, sigue siendo una ciudad pequeña, son 23.000 habitantes, 24, no quiero faltarle el respeto a San Justo, digamos, por favor, pero no sé si el último censo si llega a 25.000, pero bueno, hace 20 años, vamos a ponerla, tenía 20.000 personas, con lo cual era un pueblo, a ver, una ciudad con alma de pueblo en el cual nos conocíamos todos, entonces uno tenía mucha libertad. Por eso yo decía, de los 12 años, 13 años, ya en casa Ni se te veía. ni se me veía. Se me veía nomás para comer, pero a veces llegaba después, digamos, qué sé yo, y generalmente lo ocupaban los amigos, la escuela y los abuelos. Mm. Entonces, pero uno podía tranquilamente salir y no había problema. Y eras muy ¿Vos te sociable, juntabas? Sí, 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 sí. Sí. retraído, No, así. no, 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 no. No. No, ninguno de la familia es retraído, digamos. Ujú. En eso, digamos, adquirimos más la característica paterna. Mm. Mamá sí es como más casera, y papá era más sociable. Papá salía a hacer mandados, qué sé yo, y Volví a la- volvía a las 3 horas y no, porque se puso a hablar con este. Mi viejo. Bueno, entonces mamá en casa, como siempre ocupó, digamos, la tarea de la casa, para la atención de cosas, era un poco más cerrado. Padre, vos No, sabés no, sí, se hace. que más el marido, lavar para cocinar, para... Entonces, bueno, sigo más o menos el relato, digamos. Todo eso. El relato. La adolescencia, podemos decir, fue traumática. Yo era la oveja negra de mi casa. Por eso Yo era el rebelde, no por el- yo era el rebelde, yo era, digamos, aquel que me oponía un poco a la reglamentación familiar, era el que era el vago. Mm, Bueno, y eso, bueno, ese proceso, para mí fue una época muy linda, pero una época en la cual uno al final, digamos, más o menos a los 20 años de esa etapa, digamos, es como que ya uno sentía como un vacío, digamos, ya uno era,
no sé si lo que uno había empezado tan joven, ciertos hábitos, digamos, ¿Te cansó de alguna se manera? cansó. Y entré como una especie de que se llama crisis existencial, digamos, si la vida no tiene, no tenía sentido, más allá de algo de frustraciones que a veces uno tenía en su vida. Y bueno, hago una experiencia de Dios y bueno, vuelvo a acercarme con fe, digamos. No había perdido la práctica. Yo iba, a pesar de que hacía cualquier zafarrancho, después en la vida común, zafarrancho, digamos, en el sentido más o menos normal de lo Sí. que puede hacer cualquier adolescente, pero después seguía yendo a misa. Pero bueno, ahí volví a involucrarme con la fe, volví a involucrarme con Y Jesús yo ahí y pero cosas. ¿qué es experiencia de Dios? Si La pregunto. experiencia de Dios, por ejemplo, la experiencia de Dios que uno experimentó, que en medio del vacío que uno sentía, en el cual uno decía, bueno, la vida no tiene sentido así, digamos, porque, a ver, si uno me podía observar y decía, este no tiene ningún problema, tenía todo, Ajá. tenía, más allá de que los problemas con mi viejo, tenía una buena familia, nunca tuvimos necesidades, si bien mi viejo es laburante, digamos, trabajó en Sancor, digamos que yo, pero nunca nos faltó por lo menos el pan para la mesa, digamos, el Sí. techo, digamos, ni el cobijo, digamos, decir, era muy buen alumno, digamos, fui abanderado, digamos, en la escuela secundaria, fui mejor amigo tanto en la primaria como en la secundaria, es decir, voy a decir, Algo faltaba. vínculo, vínculo no me faltaban, digamos, qué sé yo, digamos, decirte, pero era como una especie de vacío interior, digamos, de que en el cual la vida es como que no tenía sentido, así, digamos, nada de lo que hacía me terminaba produciendo como alegría y paz. Yo me acuerdo las, las últimas salidas al boliche, ya había un boliche, digamos, generalmente los viernes era el bailable que lo organizaban las escuelas, el sábado era el boliche y ya a veces uno deambulaba por el boliche, digamos, y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Digamos, ya no, capaz que ya me empezaba a sentir viejo, qué sé yo, digamos, pues, a los 20 años, pero así, uno como no encontraba. Entonces, bueno, en medio de ese vacío uno eh, entro como una especie de pozo anímico, digamos, sin llegar a ser una depresión, porque no fue Sí. una depresión ni nada por el estilo, porque fue de una noche como una gran opresión en el corazón. Entonces siempre tenía en el respaldo de la cama, porque mi vieja siempre nos había adornado la habitación con signos religiosos, cruces, digamos. Bueno, antes cuando éramos chiquitos teníamos el Padre Nuestro, el Padre Nuestro en la cabecera de la cama para poder rezarlo toda la noche. Entonces siempre, bueno, y teníamos un rosario, ¿no? En esa época tenía un rosario, entonces agarro el rosario y bueno, y siento como una gran consolación. Y bueno, y la imagen más o menos que se me grafica en la cabeza es como que, bueno, como que uno iba cayendo en una especie de pozo sin fondo Ajá. y dos manos me sostienen. Qué Entonces hago maravilloso. una experiencia de consolación como nunca en la vida pude hacerla, ni antes ni después de eso. Todavía la recuerdo y me emociona, digamos, me acuerdo, digamos, más o menos el momento, una noche cerca de las 11 de la noche, digamos. Entonces, solo en mi habitación, digamos. Entonces, esa experiencia me lleva a descubrir que Dios está presente en la vida, que aquello que había escuchado, lógicamente, en el relato de la catequesis, en la enseñanza de mis viejos, era verdad. Entonces, bueno, entonces inicio un proceso de una renovación espiritual. Qué Entonces hermoso. me vuelvo a acercar a la fe, pero sinceramente, trato de descubrirla, ¿viste? Un año antes de entrar al seminario se da más o menos ese proceso. Y uno va, empieza a leer cosas, ¿viste? Y a veces mezcla lo antiguo, que entonces, qué sé yo, no sé, eh, ¿viste? Tomaba prácticas que a veces uno leía, ¿viste? De libros antiguos que encontraba, porque, ¿viste? En casa había de todo. Digamos. Mi viejo era no tan afín a la literatura, pero sí era afín a la A lectura la lectura. y nos inculcó siempre, digamos, el tema de la lectura. Yo me acuerdo, digamos, que nos compraba enciclopedia, digamos, que yo no tanto la literatura, pero sí, Del eh, saber, digamos. claro, del Sí. conocimiento y del saber. Entonces teníamos enciclopedia, digamos, qué sé yo, entonces, bueno, uno siempre leía, entonces empezaba a imitar ciertas prácticas, que leía libros de santos, viste, qué sé yo, entonces, ¿viste? Bueno, un proceso de un año, y un día decido, y bueno, ¿y por qué no, digamos? ¿Por qué no poder,
poder realizar mi vida dentro de la vocación, dentro de la vocación sacerdotal, digamos, como un camino particular de vida, ni mejor ni peor que el otro, digamos, Claro. pero que de alguna manera, bueno, entonces lo hablo con ese momento, estaba el padre Ricardo Cosio, allá en San Mira, Justo, viste que no, él me dice, no, no, esta cosa, no, interlocutor. y él, bueno, me dice, mira, ya entraron al seminario este año. Digo, no, tiene que ser este año, porque si no, Me capaz que pierdo. capaz que me pierdo. Es decir, bueno, pará, déjame hablar, voy a hablar, digamos, con el rector del seminario, qué sé yo, digamos, y él me viene y dice, mira, nosotros veíamos algunos signos, digamos, porque bueno, yo había vuelto, digamos, a la práctica permanente y constante de la fe, digamos, incluso a veces iba día de semana, rezaba, digamos, me veían. Entonces estaba en un grupo, entré a formar parte de un grupo parroquial de jóvenes, digamos, de Acción Católica, que teníamos actividades sociales, digamos, qué sé yo. Entonces, decía, nosotros veíamos signos, digamos, rezábamos por vos, habían puesto a dos hermanitas que eran un personaje, creo que las dos fallecieron ya, digamos, pobre, las hermanitas Fanzanos, que eran dos hermanas que habían consagrado su vida a Dios, pero no de manera oficial a través de cosas, sino en su vida, En digamos, su vida. habían hecho como un pequeño voto, digamos, y siempre eran pobres, digamos, asumieron su cultura y eran las dos hermanitas que se sentaban siempre delante, muy buenas personas, muy buenas, tenían prácticas de generosidad y de piedad que son cosas como de santito, digamos, en la vida de los pueblos. Sí. Pero bueno, siempre las características que eran, se vestían siempre de negro porque guardaban luto por su papá, digamos, y por su mamá, y siempre con mantilla, digamos. Ah, claro. Al final de su época, digamos, al final de su vida, habían abandonado ya la mantilla y habían abandonado también El luto. pero eran dos personas muy nobles, muy buenas, muy generosas, digamos, que Y tenían ella escribió profundos gestos de piedad, y por, el cura le decía, recen por esto. Entonces, bueno, entro al seminario, 15 días después de que habían entrado mis compañeros de curso, con los cuales después nos ordenamos juntos. Así que, pero bueno, esa más o menos fue la experiencia, entonces. Y yo entré al seminario, eh, también, tal vez todavía desde mi cierta adolescencia, o pensamiento adolescente o infantil, digamos, bueno, pruebo. ajá, claro. No es que como que estaba Sí, no era determinante, tan quizás. convencido, digamos, bueno, pruebo, digamos. Y Estuve en el infierno, vamos al bueno, cielo. ¿qué tal? Vamos al cielo. Y te quedaste. Sí, porque la verdad, digamos, fue también una etapa muy buena de mi vida, digamos, me enriqueció desde el punto de vista espiritual, digamos, desde el punto de vista también intelectual. Mm, Uno fue trabajando, digamos, también su forma de ser humano. Uno era gringo, viste, del campo, entonces, viste, Y duro, modeló, digamos, claro, tuviste que fue modelar modelando, digamos, determinadas conductas. determinado perfil, Sí, diríamos. Padre, porque acá estaríamos charlando sí. horas. Y fíjate que no llegamos No, ni al ahí, principio. ni ahí llegamos. Así que no sé, tendrás que venir otras veces. No quiero hacer competencia con el otro No, nunca hay que hacer ¿no? competencia. Programa de la fe. Son distintos, digamos, Son allá es. distintos. Ese anda muy bien, ¿eh? Vamos, Sí, digamos, la verdad se fue. Yo voy y pongo la cara. Yo digo, yo voy y sí. pongo la cara nomás, digamos, hablo, digamos, porque eso no es que algo que hay que ensayar mucho, cuesta, digamos, pero fue online ahí Con los con los chicos jóvenes de la parroquia, digamos, con el movimiento, con gente del movimiento Nazaret. Nazaret. Ellos le ponen empuje, arman, digamos, qué sé yo. Bueno, Está bueno. compartimos más o menos algunos elementos Algunos comunes. ser nomás. Por eso yo ahora y Sí, lamentablemente, porque me encanta charlar y digo, bueno, el que escucha, qué bueno, porque para que el sacerdote hoy es un pastor entre las ovejas, ¿no? Pero aún hay gente que lo ve por allá un poco lejito, sí. y está bueno vos que cuentes así con la naturalidad que lo haces, bueno, que sos uno más, Sí, ¿no? somos uno más. Es decir, eh, tal vez viste esa referencia sagrada que tenía uno del sacerdote porque nos referencia, que la gente había perdido noción del bautismo, que es el que nos referencia a Jesús profundamente porque nos incorpora a su vida, a su cuerpo, digamos.
y nos había dejado a nosotros, digamos, como referencia. Hoy todo bautizado es sagrado, digamos. Qué lindo. Por ende, el cura es uno más, digamos, que tal vez tiene un ministerio, un servicio que es coordinar, llevar adelante una familia. Hoy sabemos que las familias son profundamente disfuncionales, así que, digamos, uno hace lamentablemente lo que puede, dijo uno. Claro, Es decir, vos digamos, pastor hoy, vos pastor, y quizás a ver si seguís todavía con esa rebeldía o no juvenil, para ayornarse ahora que vos nombraste a toda esta realidad social. ¿Qué opinás vos? ¿Cómo tenemos que ir, o la iglesia ir, tratando de adaptarse? la Sin... iglesia tiene que ir encontrando el camino de Dios. Eso implicará que primero revise muchas cosas de su vida. Francisco ahí yo siempre tengo un cariño especial, no porque solamente porque sea argentino, digamos, ya lo tengo como, Sí, pero Francisco como dio un gran viraje, digamos, a la vida de sí, la iglesia que no se habían animado a hacer papas excelentes, digamos, como los que tuvimos antes de Francisco también, digamos. Pienso Juan 23 dio como un pequeño sí, inicio, pero no sé si pensaba que le iba a salir el Concilio Vaticano II, porque bueno, no logró, lo abrió, lo empezó a, digamos, lo proyectó nomás, digamos, después, pero no sé si él pensaba que iba a ser eso, digamos, el concilio, pero bueno. Pero Juan 23 sí, un carácter muy humanitario, digamos, de la iglesia, una iglesia que sea cercana a las distintas realidades, digamos, que, que mira a los pequeños, que se ponga del lado siempre de los frágiles. Pablo VI, un gran papa, digamos, que lamentablemente para nosotros capaz que no quedó tapado por la figura después de Juan Pablo II, que tal vez fue sobresaliente desde el punto de vista de su presencia y de su imponencia, pero digamos, Pablo VI, digamos, un gran papa que uno tendría que leer porque era muy sencillo, muy claro, trató de, en un momento de gran convulsión de la iglesia, de llevar la barca dentro de la unidad, la coherencia y la concordia. Benedicto, digamos, que quedó ahí, es un papa brillante desde el punto de vista jesuita, intelectualidad, digamos. Abrió el camino a Francisco y bueno, Francisco, es el que hizo el gran lío. él que hizo el gran lío porque invita a que la iglesia se encuentre con las existencias humanas y no con las ideas humanas. ¿Viste? La existencia humana es la que está herida, la que atraviesa dramas y dificultades, en la cual no todo es claro y evidente, viste, como en la idea, digamos. Entonces, digamos, vos te encontrás con esta realidad y a esta realidad concreta, a este drama particular, viste, que vamos a poner orientación sexual, Sí, adicción, ruptura de vínculo, digamos, bueno, todos los problemas sí, que te sí. presenta la existencia humana, vos tenés que darle una respuesta y tenés que mostrarle un camino de Dios. Vos, pastor, Porque, sí, como vos dice, por eso, guías, por eso vos guías. le exigió a la iglesia, Ajá, vos tenés que dar una respuesta. Antes le pedíamos a la gente que se acomoda a nosotros. exacto, Y si no se acomodaba a nosotros, quedaba, digamos, excluida y relegado. marginada. ¿Cuánta gente que todavía Todavía tiene viene el dolor, dolor, tiene te viene y te dolor. dice, padre, vine y estaba divorciada y me echó el cura, digamos, que yo, Sí, o no me bautizó mi niño, digamos, porque había sido concebido en una situación particular de vida, digamos. Entonces, viste, hay gente que todavía está herida por el comportamiento que tuvimos. Entonces, Francisco obliga a que la iglesia, che, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ver cómo descubrimos la presencia de Dios también en una humanidad que está rota, en una humanidad que está fragmentada, en una humanidad que está acomplejada, complejizada, digamos. Bueno, entonces Francisco fue como un cambio de paradigma, y por lo menos del punto de vista para él. lo haces padre, o porque por ahí uno dice, todos los pastores, Intento. todos los padres irán por ese camino, o cada uno medio, algunos sí Viste, y otros y el problema es, pareciera. viste, que siempre, bueno, ya lo decía Jesús, viste, él le hablaba a sus discípulos y eran bestias los discípulos, Y todo. ninguno entendía. Sí, vos decís, y tenía que volver y sentarse y explicarle de vuelta, che, ustedes hacen esto, pero no, miren, es No, así. Digamos, bueno,
Bueno, así más o menos, pobre, capaz que tienen que hacer los papas con nosotros, digamos. Con nosotros los curas y con los laicos también, Claro, digamos, que yo decir, capaz que siempre tendrán que sentarse una y mil veces para decir, no, bestias sí. no. Así no es, digamos, así es. Bueno, así para que lo podamos incorporar tal Y vez vos en tenés nuestra vida. un poco, en el buen sentido la palabra, el rebelde con el sentido de revolucionario también en el buen sentido. ¿Te ves en ese camino? Viste, no sé si revolucionario O lo te vemos, entendemos. quizás te vemos nosotros. Claro, capaz que capaz que para mí es normal, yo Como que lo ves no, no, aflorarte. es decir, no noto, digamos, que sea como algo, algo que me cueste forzarme, digamos, que Sí, yo digo, no, ni tampoco me quiero poner en un papel, digamos. Asumo con conciencia la realidad de la iglesia, la realidad de los tiempos. Trato de descubrir en el pensamiento del Evangelio y en la referencia especialmente de Francisco, porque todavía podemos decir que León no ha escrito mucho, ni siquiera ha sacado su pequeña carta programática, que es su primer texto, pero entonces trato de apoyarme y de encontrar, digamos, y a ver, y sí tengo que tener en claro como algo, digamos, Dios no se niega a nadie. exacto. Entonces, tendré que buscar, tendremos que tal vez discutir entre los curas, los obispos, digamos, qué sé yo, digamos, la marea en coche, bueno, ¿cómo hacemos cercanos nosotros a Dios, a la gente? Porque es difícil decirle a la gente, mira, Dios te quiere igual, pero te niego la Eucaristía. Padre, ¿Viste? vos Entonces, sabés que el productor audiovisual ya me va a me dijo matar, que digamos. alguna seña aparece. Sí, sí. Casa Vieja, Si no ¿viste? vamos a tener tres programas en uno, digamos. Todo puede pasar en Casa Vieja, ¿eh? Pero a ver si te animás a que yo te pregunte dos cosas Sí. y vos seas breve para Y contestar. ese es el problema, digamos, ese. Porque no quiero hacer preguntas, pero en algún momento tengo que hacer preguntas, porque yo te contaría también y Sí, charlaríamos, pero bueno, es tan rico lo que decís que lo mío es muy insignificante a comparación. Y quiero aprovechar el tiempo entonces en que se te escucha a vos. Pero así, preguntas así, por ejemplo, para el mundo, ¿eh? ¿Qué es lo urgente? Si vos te preguntaran, padre, ¿qué es lo urgente? la paz. Si una palabra, Sí. la paz, que es un don fundamental. Es el primer fruto del Espíritu, digamos, de Dios en el corazón y en la vida de las personas. Eso tal vez significa que tenemos que volver a encontrarnos con Dios. Qué lindo. Si no, no creo que haya paz. Que la conservamos. O que Sí, es un y fruto. tal vez va a ser como acá León está poniendo foco en eso. Lo que pasa es que a veces no se escucha mucho la voz de León en sus pequeñas reflexiones que va haciendo en Los Ángeles, digamos, y en algún otro momento, pero el tema de la paz eh, es un tema que atañe, digamos, al Papa León. Así que Yo creo que llevándolo vuelva como a urgente. mi campo, padre, justo ayer lo dije, no sé si ayer, en un grupo, hay alguien que dijo, no hay arte posible sin paz, ¿Sí? ¿no? Yendo al arte. No hay arte posible. Que dicen, bueno, los que estuvieron en guerra y pudieron pintar, escribir, sin dudas tenían una La paz paz interior. interior muy profunda. Y la otra es decir, ¿qué le va a preguntar eso a un sacerdote? Sí. ¿Qué es o quién es Dios? Primero ya tengo Jesús, ¿viste? Sí, bueno, Sí, es pero Jesús. Jesús, digamos, ya primero por cosa. Si uno lo quisiera tal vez expresar con otra palabra, y lo es todo, lo es todo. Y lo bueno, digamos, de ese todo es que no anula las pequeñas particularidades, al contrario, las potencia. Por ende, quien tiene a Dios, tomando una frase de Santa Teresa de Jesús, lo tiene verdaderamente todo. Qué hermoso, qué hermoso. Hoy usé esa frase, increíble. Hoy usé esa frase en un grupo, es Ujú. así. Todo, ¿no? Como dice todo, nada, nada te falta. Todo se muda, digamos, pero quien a Sí, Dios tiene, nada, digamos, hace como sí, una, nada le es falta. decir, los cambios de la vida, los dramas, digamos, todo, es decir, quien a Dios tiene, nada le falta. Qué Pero lindo. bueno, pero
Dios te potencia. Padre, vamos a cerrar ahora con un último juego de segundo y después el licor de mandarina que una amiga hizo. Ya, lamentablemente ya lo probé, pero lo voy a, pues, lo voy a seguir probando ahora, sí. Tenías que No, contar. tenía que hacerle demasiado, pero Claro, ya te convidé de entrada porque dije, muy bueno, bueno, digamos, muy bueno. Si le quiero regalar al padre, ah, eso. la licorera, no sé por qué me No, regalaron no, la no, licorera, la licorera no importa, digamos, no pero importa. el licorcito de mandarina está espectacular. Padre, si eligieras un color, Sí, ¿qué color elegirías? ahí me mataste, Ah, digamos, que porque esa es la idea. Esa es la idea. tengo afición por Boca y el azul y oro, y el azul y oro, no, bueno. Uno, uno, esa es la idea. No, elegiría el blanco. No, no es un color, es un valor, digamos, No bueno, importa, vamos a tomarlo como el blanco. blanco. Ahora, si pudieras pintar algo de blanco en el mundo, que sea tangible o intangible, no importa. ¿Qué pintarías de blanco? Ay, eso suena ¿Mm? Otra trampa, son las trampas que hay otra acá en trampa. Casa Vieja, como para darle otro toque al... ¿Vos qué color elegirías? Ah, Ahora yo te pregunto a me vos, mató. y mientras tomo un traguito de mandarina, pienso A ver, qué pintaría, digamos. bueno, ¿y yo qué color? Porque, claro, ahora me mataste, digamos, con esa pregunta. Si vos ibas a decir lo otro era más significativo, no puedo teñir el mar de blanco, Pero es que puede ser imaginario. Si yo fuera el pintor del mundo, el gran pintor, y no casi, pintaría nada de blanco, digamos. casi divino. ¿Qué elijo para pintar de blanco? Yo elegiría el azul, porque es el color del arte. Ah, bueno. Víctor Hugo decía, el arte es azul. En la iconografía me parece que era el color de la divinidad, digamos, ¿Ya? el azul. Ajá. Claro, porque era uno de los colores que quieres, no tanto sé si el azul, sino más bien el celeste, digamos. De ahí el dicho, digamos, el que quiera Celeste que le cueste. cueste. Bueno, padre, vos de blanco De blanco, ah. puede ser algo que no puede ser, lo hacemos posible. Y bueno, el padre ya ha pasado la infancia, digamos. Bueno, pero vos, ¿qué pintaría? ¿De azul? Sí, Ah, mira, yo ahora te voy a la esperanza del hombre, la pintaría de azul. claro. La esperanza del hombre, viste que se usa el verde, yo la pintaría de azul, porque me parece más profundo, más celestial. Muy bien. más- Yo pintaría de blanco por lo que significa, desde la fe, que significa la pureza, la inocencia, la intención o el corazón, digamos. La intención del corazón o los deseos del corazón o el corazón mismo. Ah, qué lindo, qué lindo. Viste, el rojo está asociado mucho a lo pasional y a veces a lo violento. Mm, De por sí no sé si no hay alguna referencia al color, a un corazón de color blanco, digamos, pero está bueno, pintaría, digamos, de de blanco blanco. o el corazón o las intenciones o deseos del corazón. Bueno, padre, cuando quieras volver, estamos cerquita, estamos a 2 cuadras. Es cuestión de chiflarlo a Mauro Ortega, que es Que el organice, digamos, representante de que esto. el productor organice, Sí, digamos, y el padre viene, digamos, a y, hablar de cualquier tema, y digamos, ahí lo que cosa. contamos toda la técnica y la buena voluntad de Mauro Ortega, que realmente es maravilloso. Y gracias por estar. Yo charlaría ahora. Hemos tomado licor. Brindemos Brindemos por, por la paz, por la paz. brindemos por un corazón siempre agradecido por la vida, más allá de las dificultades que a veces tenemos que sobrellevar, siempre hay mucho por el cual agradecer. Sin dudas. Paz. Gracias. Paz. ¿Cómo están? Vamos bien, ¿no? Qué lindos momentos aquí en este lugar tan especial, tan mágico como es Casa Vieja. Y trayendo un poco la religiosidad, que es también una forma de vivir, que también en la mayoría de los seres humanos es un aspecto tan unido, ¿no? A la existencia misma. Quería traerles aquí en Casa Vieja, no olviden,
Casa Vieja lo encuentran en el canal de YouTube Marilyn Julier y allí pueden disfrutar de todos los encuentros y las visitas que ya tuvimos en esta casa. Y no te olvides, no se olviden, si les gustó, de ponerle un me gusta. Y seguro van a poner un me gusta a este encuentro, a este programa, a esta entrega tan especial de Casa Vieja de hoy. Vuelvo a lo que les decía, la religiosidad, y en este caso, esta religiosidad en los jóvenes, la relación del Papa Francisco con la juventud y un texto de él. Hay un libro muy bonito que se llama ¿Quién soy yo para juzgar?, que trae textos originales escritos por Francisco, y en este caso les quiero acercar uno que él escribe para los jóvenes y lo utiliza en un discurso en Cuba que él da el 20 de septiembre de 2015, ya papa, ¿no? Y dice así: soñar. Un escritor latinoamericano decía que las personas tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos, con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Cada uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, dice Francisco, deséalas, busca horizontes, ábrete, ábrete a cosas grandes. Los argentinos decimos, no te arrugues, ¿eh? No te arrugues, ábrete, ábrete y sueña. Sueñas que si vos ponéis lo mejor de vos, vas a ayudar a que este mundo sea distinto. No se olviden, sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado, y la vida les corta el camino. No importa, sueñen, insiste Francisco en este discurso hacia los jóvenes, y cuenten sus sueños, cuenten, hablen de las cosas grandes que desean, porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad de camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar, dice el Papa Francisco, nuestro Jorge Bergoglio, instando a la juventud a soñar y a soñar en grande. Bueno, soñemos, soñemos todos y esperemos un próximo encuentro aquí en Casa Vieja para disfrutar, para escuchar, y si te gustó no te olvides, ponerle un me gusta al programa y suscríbete al canal de YouTube Marilyn Julier. Y además compartí, contá que estamos aquí en Casa Vieja para que podamos seguir soñando. Hasta pronto.